Uno. Dale, estamos en vivo. Muy buenas noches a todas, a todos. Sí, es como buenas tardes, buenas noches, pero ya está oscuro. Para nuestra cita de los días miércoles, con un tipo frontal, directo, preparado, un tipo sin maquillaje, el alcalde Daniel Jadue, para hablar de la comuna, para hablar de Chile, para hablar del mundo. Querido Daniel, un tremendo abrazo para ti. Bienvenido. Muy bienvenido a todos y todas. Hola César, ¿cómo están? Bien, querido amigo. Televidentes se dice, ¿no? Computador videntes, ¿no? Saludo al Maher, al Gerardo Roja, a la Gisela, a Rodrigo Córdoba, a todos los que se están sumando ya para partir esta conversación, como dice César, sin maquillajes. Estábamos leyendo el diario, vamos a... Que también la pueden sintonizar en la radio Bellavista, la radio comunitaria de Recoleta, en el 96.1 de la frecuencia modulada para toda la comuna de Recoleta. La semana pasada quedaron muchas preguntas pendientes, alguna de ellas la ha seleccionado nuestro querido radiocontrolador Ricardo. Ricardo, preséntanos algunas de las preguntas que quedaron pendientes la semana pasada. A ver, Acran dice, alcalde, ¿legalizaría la marihuana para consumo recreacional y medicinal si usted fuese presidente? A ver, qué pregunta más interesante. Yo legalizaría todas las drogas. Yo soy fundamentalmente un hombre liberal en lo valórico, y lo digo porque siento que venimos equivocando el camino a la discusión hace demasiado tiempo. Jean-Paul Sartre decía que el hombre solía ser tan libre, tan libre, tan libre, tan libre, que podía llegar al suicidio, pero no a matar, ¿no? Y yo siento que ahí nosotros venimos equivocando la discusión hace mucho tiempo por una razón sencilla. El problema en nuestras poblaciones no es el consumo, es la violencia que se deriva del microtráfico por ser esto una actividad clandestina. La violencia y la disputa territorial entre los clanes de la droga son lo que efectivamente mantiene asoladas nuestras poblaciones a partir de la violencia que con la que ellos se disputan el territorio. Yo siempre he pensado que efectivamente uno podría proveer droga de buena calidad a precio justo a través de, por ejemplo, una red de farmacias populares, de tal manera que esto no se convirtiera en un comercio, en un negocio privado que tiende siempre y que aspira a crecer, ¿no? Pero efectivamente yo creo que aquí la única manera de resolver este tema es dejando, además, que las familias también jueguen un rol mucho más preponderante. Ahora, esto no como una medida aislada, sino como una medida que es parte de una integración mucho mayor de cambios que habría que hacer en la sociedad. Pero si alguien me plantea, por ejemplo, que la droga hace muy mal y que por lo tanto no están de acuerdo en legalizarla, yo les quiero plantear algo que es mucho más claro. Entonces tendríamos que partir eliminando y prohibiendo el azúcar, la sal y la harina, que son tres elementos de cocina que causan 10 veces más muertos al año que la droga, ¿no? Y todo el conflicto que hay detrás de la disputa territorial y del comercio ilegal de la droga es siempre mucho más grave que efectivamente poder contar, incluso con los impuestos, con los ingresos estatales que se derivarían de un comercio legal de la droga, para hacer campañas publicitarias y educacionales mucho más profundas, pero además vuelvo a decirlo, como parte de un conjunto de medidas que nos permitirían que la droga dejara de ser un problema, ¿no? Yo aquí creo que esto de seguir insistiendo en prohibir, en prohibir, en prohibir y no creer en los seres humanos, yo no estoy de acuerdo. Les comento algo, César, tú me conoces desde hace más años que los que nos gustaría reconocer a ambos. Yo nunca he fumado, nunca he tomado, nunca me he drogado, y siento que a pesar de aquello, que tengo mis convicciones sumamente claras, el tema de la legalización sería un paso bastante significativo para avanzar hacia una sociedad más segura. ¿Nunca se ha drogado, alcalde Jadue, con la droga del amor? No, tampoco. ¿Tampoco? No, tampoco. Perfecto. Ahora, ¿qué haces tú? No sé si es resorte comunal o no. ¿Qué pasa con las bandas de narcotraficantes, por ejemplo, en Recoleta?
es que no es atribución ni es tema municipal. Las bandas de narcotráfico las deben perseguir las policías y las debe perseguir el Ministerio del Interior, y nosotros sencillamente no nos metemos con ellos. Ahora, sí efectivamente tenemos algunos dispositivos para poder permitirle a la ciudadanía realizar las denuncias de forma segura. ¿Por qué? Porque mucha gente había dejado de denunciar, porque siempre dicen, no, mira, si uno denuncia, después te vienen las bandas a cobrar, te balean la casa, y efectivamente esto es por una condición de nuestro sistema judicial. Cuando alguien hace una denuncia, el denunciado tiene derecho a tener un abogado, y el abogado tiene derecho a tener acceso a la carpeta investigativa, y en la carpeta investigativa tiene que estar la denuncia, quién denuncia, por qué denuncia y en qué condiciones. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Plantearle a nuestros vecinos y vecinas que ellos vengan acá, dejen la denuncia de manera absolutamente privada, ¿no? En la oficina del alcalde, y el alcalde hace la denuncia a nombre del municipio, de tal manera que nunca aparezca ningún vecino involucrado en las denuncias. Y eso nos ha dado muchos resultados y hemos estado coordinando algunas acciones con ambas policías, de tal manera de poder ir erradicando, ir tratando de controlar. Lo que es muy difícil, ¿no? Lo que es muy difícil. Y vuelvo a decir, el seguir tratando de controlar y de prohibir no nos va a llevar a un buen resultado. Y el tema de que sea una sustancia peligrosa para la salud tampoco es una razón suficiente, sino tendríamos que prohibir el alcohol, la harina, el azúcar, la sal, y como no podemos estar siempre nosotros preocupados de cuidar a la gente más de lo que ellas mismas se pueden o se quieren cuidar, creo que sería una muy buena medida. ¿Y qué le dirías tú a la gente que tiene esa carga que dice que cualquier escándalo que hay, son unos drogadictos de mierda, andaban todos llenos de droga, de marihuana? ¿Qué pensáis de esa cosa que es muy fuerte en la sociedad? A ver, lo primero es que nosotros hemos equivocado además una discusión valórica. Los consumidores, primero, no son delincuentes, ¿no? Los consumidores son consumidores, los narcotraficantes son delincuentes. Los consumidores complicados, los consumidores en riesgo, son enfermos y por lo tanto hay que tratarlos como enfermos, no como delincuentes, ¿no? Y en eso habrá que hacer también una campaña para que la gente que no logra entender y que es cautiva, es prisionera todavía de estas estigmatizaciones y de estos, entre comillas, rótulos que pone la sociedad, se puedan deshacer de esos prejuicios. Finalmente nosotros también estamos llenos de gente que consume sustancias alucinógenas los fines de semana como parte de su divertimento, y que el lunes no tiene problema para volver a sus vidas normales y reasumir sus sueños, sus proyectos de vida. ¿El problema cuál es? Es que hay mucha gente que se refugia en la droga por no tener claros proyectos de vida, porque esta es una sociedad que no te da posibilidades de desarrollarte como ser humano. Entonces, cuando yo hablaba de que esto tiene que ser un conjunto de medidas, por ejemplo, la renta básica universal, asegurar la gratuidad de la educación, asegurar la gratuidad y la calidad de la salud, ¿no? Y cuando uno empieza a dotar a la población general de condiciones para que puedan realizarse y para que vuelvan a soñar, seguramente podríamos tener muchos consumidores sociales que lo harían de manera para, entre comillas, divertirse, ¿no? Y que eso nadie lo puede criticar. Aquí yo no soy partidario de tratar a los consumidores de droga como delincuentes porque no lo son. Los consumidores, vuelvo a decir, que son adictos, son enfermos. Y hay que tratarlos según dictan las normas sanitarias y tratar de ayudarlos a superar su adicción. Pero en ningún caso perseguirlo, eso sería absurdo. Los días miércoles a las 7 de la tarde conversamos con este señor, el alcalde de la comuna de Recoleta, sin maquillaje. Preguntas que quedaron de la semana anterior, querido Ricardo, ¿otra más? Alcalde, ¿qué opina del nivel de debate, hasta buena esta, de los periodistas aquí en Chile? Pregunta Felipe Ponce. ¿En serio que quieren que hablemos de eso? Usted que una columna hablando de los medios de comunicación en Radio Cooperativa, alcalde. Es difícil hablar del debate de los periodistas. ¿Por qué? Porque en nuestro país no existe derecho a la información y no existe ley de medios que asegure el pluralismo informativo. Entonces, cuando se arma debate entre los periodistas, ¿qué hacen los medios? Sacan a los periodistas que no les gustan nomás, ¿no? Como sacaron a Stingo, como sacaron a Jürgensen, como sacaron a la Rayena Araya, como sacaron a la Mónica González, como sacaron a mucha gente que, por ejemplo,
desde el inicio de la Revolución de Octubre hasta la pandemia, incomodaron al poder que está enquistado en los medios de comunicación, tratando de cubrir las protestas con mayor objetividad. Y por lo tanto, hoy día no hay debate entre los periodistas. Lo que hay, sencillamente, es una subordinación ciega a la línea editorial del dueño del medio, ¿no? E incluso la utilización. Y eso también, y escribí, como bien decía César, una columna en Cooperativa acerca de la corrupción en los medios de comunicación, porque se supone que los medios de comunicación ocupan un espacio que es público, la radiofonía, las señales televisivas, son espacios que pertenecen a todos los chilenos y que nosotros concesionamos para que se nos informe. Y cuando tú ocupas un medio de comunicación para desinformar, es un acto de corrupción porque estás ocupando una atribución, una potestad, un recurso que se te entrega para un fin determinado, para un fin completamente distinto. Esa es una discusión que en nuestro país está absolutamente en pañales. Y la verdad es que la lista de periodistas progresistas o democráticos que han sido despedidos de los medios de comunicación partidarios del modelo, no es poco. Déjenme decirles que, a pesar de que no estaba esperando les puedo mencionar a Freddy Stock, a Alejandra Valle, como dije, al Daniel Stingo, que es abogado, al Mauricio Jürgensen, a Felipe Bianchi. Todos ellos salieron de los medios de comunicación en donde estaban porque se convirtieron en periodistas incómodos para los dueños de los medios. Daniel, tú cuando hablas de pluralismo informativo, ¿te refieres a que cada medio tenga un abanico de posibilidades de todas las sensibilidades sociales para que se expresen en esos medios, o que existan más medios que representen a distintas sensibilidades? Mira, son dos opciones, César. Hay un modelo que es como el modelo norteamericano, en donde los medios son tremendamente objetivos, pero ¿bajo qué concepto de objetividad? Porque hay dos formas de objetividad. Uno logra ser objetivo cuando frente a un tema pone a todas las posiciones existentes para que ellas debatan y la gente saque su propia conclusión. La otra posibilidad de la objetividad, como se plantea en los estudios de ciencias sociales, es que el que habla explicite formalmente desde dónde habla. Como por ejemplo en Estados Unidos, los medios cuando vienen las elecciones presidenciales dicen qué candidato es su candidato. Entonces tenéis un periódico que dice yo voy por tal candidato, porque yo soy de línea conservadora, o porque yo soy de línea demócrata, o porque yo soy un diario de izquierda, ¿no? Entonces uno sabe cuando lee el diario que está leyendo una opinión que viene desde ese sector. Lo que es francamente corrupción es cuando tú acá ves a los medios que se tratan de vestir con un halo de objetividad y de neutralidad informativa, sabiendo que son todos de derecha, ¿no? Entonces que ellos informan y desinforman de acuerdo a los intereses de los medios. Esto se ve sobre todo en el tratamiento de noticias internacionales, como en el caso de Palestina, como en el caso de Kurdistán, como en el caso de la primavera árabe, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Cuba, en donde es increíble, pero siempre tienen una línea y jamás le dan espacio a los que ellos acusan para que se defiendan. Entonces, es bien complejo. Cualquiera de las dos formas de objetividad a mí me parecería correcta. Pero, por ejemplo, aquí, que el Mercurio pretenda ser un medio objetivo y neutral, que la Tercera pretendan ser medios de información, medios de comunicación, no lo son. Son medios de desinformación que tienen línea política y que funcionan con objetivos políticos. Los canales que llevan 20.000 veces al mismo personaje para convertirlo en candidato, ¿no? Y que se convierten casi como si fueran los jefes de campaña de determinados candidatos. Esa es una actuación absolutamente política y reñida con la ética y, vuelvo a decirlo, con el espíritu de las leyes que habilitan que ellos ocupen esos espacios. ¿Sigues abonado, como tú definías precisamente al Mercurio de la Tercera? Tú decías, hay que leer al enemigo. ¿Sigues abonado al Mercurio de la Tercera, Daniel Jadwe? Leo ambos todos los días. Ya. Tal como leo El Siglo, tal como leo una serie de medios electrónicos para poder tener una visión bastante más integral de todo lo que acontece, porque además uno siempre tiene que estar informado, sobre todo en un cargo como el nuestro. A propósito, antes de ir a otra pregunta, Daniel Jadwe,
tú has repetido mucho que una de las equivocaciones de este gobierno, particularmente en el tema de la pandemia que tenemos en este instante, es que no escucha las opiniones. Y solamente se escuchan entre ellos, se escuchan entre los que piensan lo mismo. Mi pregunta es, ¿y tú qué haces en el municipio cuando tienes que generar distintas políticas? ¿Tú escuchas a los que piensan distinto a ti, a los que tienen otra opinión respecto a proyectos para la comuna de Recoleta, etcétera? A ver, lo primero es que lo que tú has planteado no solo lo digo yo. Cuando uno mira que el presidente del partido más importante del gobierno actual le salió a criticar al ministro de su propio gobierno, que él solo estaba dispuesto a discutir lo que él quería discutir y no las ideas de ellos, y esto cuando Mario Desbordes propuso la condonación del CAE, que nosotros la venimos planteando hace 3 años, pero que cuando la plantea alguien de derecha se convierte en tema, ¿no? O, por ejemplo, cuando asume el nuevo ministro de Salud después de la salida de Mañalich. ¿Y cuál es su primera declaración en público? Estamos ingresando a una nueva etapa, llegó el tiempo de escuchar a las opiniones divergentes. Cuando el ministro dice eso, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, lo que el ministro de Salud acaba de decir al entrar el primer día es que en la etapa previa no habían escuchado las opiniones divergentes y yo, en Recoleta al menos, me he caracterizado siempre por actuar de manera absolutamente transversal en la escucha para definir nuestros cursos de acción. Yo creo que la mejor prueba de aquello, César, es el nivel de apoyo que tiene nuestro proyecto de gobierno comunal. Recuerda que yo provengo de un partido que tiene, entre comillas, un promedio de 5% nacional y en un país en donde además todos decían que en este país nadie votaba por los comunistas, y hoy día este proyecto tiene más del 60% de apoyo y tiene el 50% del consejo, porque efectivamente mucha más gente que las que se siente representada por nuestras ideas decide votar por nosotros porque se ha dado cuenta que para nosotros es mucho más importante lo que la gente piensa que muchas veces lo que pensamos nosotros. Ahora, con una suerte, la mayor parte de las veces coincide el pensamiento de las grandes mayorías con el pensamiento de nuestro partido, y eso es bien notable. Te voy a poner un caso que es bastante ejemplificador. Cuando salimos de la dictadura, la Concertación hizo un pacto con la derecha para una transición pactada. Y en esto era porque ellos querían esconder que habían venido convergiendo hacia el modelo económico con la derecha. De hecho, fueron economistas de la democracia cristiana, provenientes de la Universidad Católica, los que le entregaron el ladrillo. Para los que no saben, para los que son más jóvenes y no saben lo que es el ladrillo, es la propuesta de transformación económica de Chile que este grupo de economistas, que venían de la Católica y de la ADC fundamentalmente, le entregaron a la dictadura militar para que ella hiciera la transformación productiva. Son los principales responsables de la instalación del neoliberalismo en nuestro país, ¿no? Entonces, en esa época, cuando salimos de la dictadura, en el primer congreso los comunistas definimos que la contradicción principal del periodo era neoliberalismo versus democracia, porque asumíamos que el programa de gobierno neoliberal era contrario a las grandes mayorías de este país y que por lo tanto, salvo en el caso de Chile, en donde el sistema político estaba tutelado por una constitución que impedía la expresión de las mayorías en las instituciones de toma de decisiones, no se habría podido llevar a cabo. O sea, decíamos que el programa neoliberal en Chile solo se podía hacer porque no había democracia. Bueno, eso hoy día es casi mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo, y hoy día todos están de acuerdo en aquello. En esa época nadie le creyó al PC, porque además veníamos con toda la carga de ser un partido que había sido el partido más, entre comillas, uno podría decir, desprestigiado en nuestro país por la dictadura. Se habían centrado en nosotros, no solo para el exterminio y para el genocidio, sino que también para hacernos responsables de todo. Y hoy día yo creo que la gente empieza a despertar y empieza a estar de acuerdo con la gente, con las premisas y con las propuestas que los comunistas venimos planteando hace 30 años. Daniel Jadue, sin maquillaje, dialoga con nosotros los días miércoles a las 7 de la tarde. También en Radio Bellavista, la radio comunitaria de Recoleta, en el 96.1 de la frecuencia modulada. Ricardo, una última pregunta de lo que quedó la semana pasada. A ver, Sandra, señor Jadue, ¿cree usted que los gobernadores regionales serían realmente útiles para las regiones si no van a tener mayores atribuciones en su cargo? Yo creo que no, mientras no se profundice la discusión sobre recursos y atribuciones. Nuestro país
ha confundido esta discusión y cree que el hecho de, entre comillas, querer descentralizar es solo un tema que tiene que ver con la elección de las autoridades, y yo no creo que esto sea efectivamente así. ¿Por qué lo digo? Porque mientras se mantenga en la estructura nacional que el gasto de las platas que tiene el Estado la ocupa un 80% el nivel central, un 8% los gobiernos regionales o las intendencias y un 12% los municipios, da lo mismo quien pueda tener y los cargos que hayan. Aquí lo que necesitamos es que se avance no solo en la elección de nuevas autoridades, sino que esto vaya acompañado de un traspaso efectivo de competencias, atribuciones y recursos para los niveles subnacionales. ¿Y cuál es la propuesta del partido? Que está contenida en la propuesta de constitución que Luis Emilio Recabarren le hizo en 1920 a Chile. Discutir las propuestas y las atribuciones, los recursos, desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Aquí se discute planteando que el Estado central tiene todo el poder, todos los recursos y todas las atribuciones, y se deshace de las que les molesta y las tira para los niveles inferiores. Así lo hicieron con la salud y la educación. Nosotros lo pensamos al revés. Todos los temas debieran ser atribución y potestad de los gobiernos locales, que debieran tener muchos más recursos y más autonomía, porque son los que más cerca están de la gente para poder resolver sus problemas, sus dolores y sus angustias, ¿no? Como pasó con la farmacia popular, con la óptica popular, con la universidad abierta, con la inmobiliaria popular, que lograron resolver desde un gobierno local temas que el Estado central no había logrado resolver en 30 años. ¿Cuál es la diferencia? Que los temas que no logra resolver el nivel local, ¿no? Porque no puede resolverlo solo porque tiene limitantes técnico-políticas, como cuáles. La transferencia y disposición final de residuos sólidos domiciliarios. No los puede resolver una comuna, porque cada comuna no puede tener su propio vertedero o su propia tecnología para reciclar, para reutilizar o para reducir, ¿no? Hay que hacerla por economía de escala entre muchas comunas, entonces eso no lo puede resolver el nivel comunal. El transporte público, cuando tenemos calles en Santiago que atraviesan varias comunas, eso no lo puede definir solo el gobierno local. Entonces, tú empiezas a tener con mucha claridad cuáles son las atribuciones que deben levantar y cuáles son los recursos que deben ir del gobierno local al gobierno regional. Y todo aquello que no logran resolver los gobiernos regionales por sí solos, que son los temas de la región, ¿no? Es decir, los temas nacionales, como cuidado a la frontera, transporte nacional, ¿no? Y una serie de otras cosas que se podrían discutir, te permitirían ir en una distribución del poder completamente distinto a lo que tenemos hoy día, que parte de arriba hacia abajo, bajando solo lo que le molesta al Estado con el afán de blindar al Estado como instrumento de dominación de clase, y tendría un Estado que todo lo resuelve en el nivel local, porque además el nivel donde la gente está más cerca, también para fiscalizar, para hacer demanda, conoce a las autoridades, está ahí, ¿no? Y ahí ir subiendo lo que no puede resolver el nivel local. Es una propuesta completamente distinta. Sin maquillaje, Daniel Jadwe. Daniel, a propósito de las injusticias que tienen en términos de los presupuestos, por ejemplo, en nuestro país, y tú lo has hablado muchas veces, y te lo he consultado otras tantas, respecto a lo que le llega a cada municipio. Yo creo que tú nos expliques, por favor, una vez más, ¿cómo es esto que en Recoleta hay al año 220.000 pesos por habitante, en Providencia hay casi 1 millón de pesos, en Las Condes hay 1.200.000? ¿Eso es por lo que produce cada comuna? Los 220.000 pesos de Recoleta, ¿son por el pago de patentes de automóviles que algunos sacamos ahí? ¿Son por el pago de contribuciones de la comuna? ¿Por qué es esa plata? Eso es lo que no me queda claro. A ver, lo primero, esta es una discusión bien interesante, César. Lo primero es que vamos a hablar un poco de urbanismo, ¿no? Los maestros del urbanismo contemporáneo, sobre todo cuando hablamos de los fundamentos del urbanismo, definen, sobre todo en el urbanismo más progresista, que las ciudades son reflejo formal del modelo de sociedad que las construye, ¿no? O sea, perfecto. La ciudad es la expresión formal de la sociedad neoliberal que rige en nuestro país. ¿Cómo funciona el neoliberalismo? El neoliberalismo funciona pagándole a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo para que los dueños del capital tengan más de lo que vale su aporte al flujo de producción, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que plantean los capitalistas que dicen que el capitalismo genera la riqueza, nosotros concebimos que la riqueza la generan las trabajadoras y los trabajadores, incluidas las trabajadoras
de casa particular, tanto remuneradas como no remuneradas, todo el trabajo doméstico, todo el trabajo cuidador, que son trabajos que esta sociedad no paga, pero que el capitalismo se encarga de generar pobreza, porque saca el valor de ese trabajo desde donde se genera y lo concentra en el 1% más rico de Chile, ¿no? Entonces uno podría decir, mira, la gran injusticia de esta sociedad es que para que algunos tengan mucho más de lo que vale su aporte al flujo de producción y que genere una propiedad privada mucho mayor a la que deberían tener, ¿no? Otros, y la gran mayoría, tienen que tener como ingreso menos de lo que vale su aporte al flujo de producción y por lo tanto terminan teniendo muy poca propiedad privada, ¿no? O casi nula, y efectivamente eso se refleja así. Entonces, cuando tú llevas esto a la ciudad, te das cuenta que la ciudad se define con distintos estándares. Hay una ciudad para los ricos, hay una ciudad para la clase media y una ciudad para los pobres. La ciudad de los ricos tiene calles más anchas, veredas más anchas, plazas mejor iluminadas, plazas y áreas verdes mejor producidas y mejor mantenidas, ¿no? Y la ciudad de la clase media tiene un estándar mucho menor en calle, en vereda, en áreas verdes, en iluminación, y la ciudad de los pobres tiene puros pasajes que si se estaciona un auto el otro no pasa, ¿no? Pero lo peor aún es que toda esta ciudad diversificada, que se construye con estándares distintos según la clase que vive en ella, se termina completando con la oferta de bienes, productos y servicios que la clase que vive en ese territorio puede pagar. Entonces, en la ciudad de los ricos hay de todo y muy cerca, en cada esquina hay centros comerciales, hay de todo, ¿no? En la ciudad de la clase media hay un poco menos de productos y más distante, y en la ciudad de los pobres no hay nada más que lo que ofrece el Estado, ¿no? Y aquellas unidades de subsistencia básica que, entre comillas, de una u otra manera funcionan en nuestros barrios como pequeñas empresas familiares, que son estos comercios de barrio, el local de la esquina, el almacén de la mitad de la calle, ¿no? Y esto funciona así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en esta ciudad neoliberal, la plata que falta en Cerro Navia, en Recoleta, está en Las Condes. Pero están Las Condes, ¿por qué? Por todo ese comercio, por todo el impuesto que pagas. Porque te acabo de decir, porque en Las Condes viven los que son dueños del capital y los que son los capataces de las empresas, que ganan mucho más de lo que vale su trabajo, y para ellos se construye una ciudad que tiene esa calidad. Pero ¿con qué plata se construye? ¿Con qué plata se construyen esas áreas verdes de Las Condes? Esto se construye así, César. Los ingresos municipales provienen de las contribuciones, por ejemplo, ¿no? Eso yo. Mira, en Recoleta y en Cerro Navia casi el 90% de las propiedades no pagan contribuciones porque son viviendas sociales. En Las Condes casi el 90% pagan contribuciones y son caras. Por lo tanto, ese municipio tiene mucho más recursos que nosotros. Patentes comerciales. Las patentes que se pagan en la comuna de Recoleta son mucho más baratas, incluso más. Es tan injusto que una sucursal del supermercado Líder paga su patente central en Las Condes en Providencia, donde tiene sus oficinas centrales, y la patente que paga el Líder de acá de Recoleta vale 60.000 pesos, menos de lo que paga un carrito de completos que pueda estar con permiso en la calle, ¿no? Porque las leyes están hechas desde la clase dominante para privilegiar a la clase dominante y por lo tanto tienen mucho más recursos ellos. Por eso que nosotros somos partidarios de la recaudación central y el per cápita comunal y el per cápita regional. Es decir, que el Estado reciba todos los fondos y diga, mira, en todas las comunas los gobiernos locales van a tener, por ejemplo, $1.000 por habitante al año y le vamos a dar un poco más a los rurales y a los que tienen más población vulnerable y un poco menos a los que tienen más riqueza acumulada. De tal manera que esto pudiera ir haciéndose más homogéneo y que diera lo mismo donde vivir. Esto pasa por entender lo que algunos llaman las ciudades inteligentes de una perspectiva completamente distinta. Mira, cuando se hacen congresos de ciudades inteligentes, a uno lo invitan a discutir sobre cómo la tecnología le ayuda a los que pueden pagar la tecnología para saltarse los problemas que la ciudad plantea. El ejemplo más claro de esto es Waze, ¿no? Tú puedes comprar Waze con un buen teléfono, y si efectivamente bajas el programa, ese programa te permite saber dónde hay tacos y por dónde no te tienes que ir para que no te demores más tiempo del necesario. Pero esa para nosotros es una ciudad tonta, ¿no? Para eso no tenemos tecnología. Una ciudad inteligente para nosotros, los urbanistas de izquierda, es aquella ciudad que resuelve la mayor cantidad
de necesidades básicas de sus habitantes a distancia de una caminata, de tal manera que no se tengan que subir a locomoción para resolver sus necesidades y que efectivamente podamos disminuir la huella de carbono, tener menos contaminación, menos congestión, y esto es bien sencillo entenderlo, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, la última encuesta de Origen-Destino dice que el 23% de los viajes diarios, de los 19 millones de viajes, de los 20 millones de viajes que se dan diariamente en la región metropolitana en condiciones de normalidad, se hacen por ir a buscar educación. Imagínate si esto funcionara como en el mundo desarrollado, en donde todos los colegios de los barrios son de la misma calidad y de buena calidad, y por lo tanto todos estudian en el colegio del barrio y se van caminando a la escuela o al liceo que queda en el barrio. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿No? Los de Cerro Navia o los de Pudahuel van a estudiar a Cerro Navia, los de Cerro Navia van a estudiar a Los Prados, los de Los Prados se mueven a estudiar a Quinta Normal, los de Quinta Normal se mueven a estudiar a Santiago, los de Santiago suben a estudiar a Providencia, los de Providencia van a estudiar a Las Condes y los de Las Condes van a estudiar a Miami. Entonces todo el mundo se mueve para ir a buscar un servicio que debiera estar a distancia de una caminata de tu casa. ¿Y eso es por qué? Porque la especialización de los territorios las define el neoliberalismo y la producción de bienes, productos y servicios lo define la capacidad adquisitiva de la clase que vive en el barrio. Los últimos 15 minutos los vamos a dejar para contestar las preguntas de nuestras personas que están ahí sintonizándonos, viéndonos, pero si hay una pregunta, teníamos una preguntita ahora, si te parece, Ricardo, mientras yo le hago otra consulta a preparar. Ahí está lista la pregunta, perfecto. Claudio Novoa, ¿por qué el Partido Comunista no apoyó esta tarde en el Congreso el dinero de emergencia a los chilenos más vulnerables? Gracias, Claudio. Por una sencilla razón. Nosotros esperábamos que el gobierno saliera con decisión a parar la pandemia. Hoy día en nuestro país está definido una línea de pobreza y nosotros íbamos a aprobar, no es que hayamos votado en contra, nos abstuvimos por una razón sencilla, porque este no es un acuerdo de la concertación. El Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana acordaron permitirle al gobierno que aprobara un monto que no llega a la línea de la pobreza. A nosotros eso nos parece estúpido, nos parece absurdo, nos parece efectivamente falto de ética, ¿no? Y a mí me llama la atención que parlamentarios que ganan una millonada de plata crean que efectivamente asegurando un ingreso que va a llegar solo al 80% de lo que define la línea de la pobreza sirva para parar la pandemia. La idea era que la gente al menos tuviera los recursos necesarios para quedarse en la casa. Si tú no le aseguras los recursos básicos para superar la línea de la pobreza, van a seguir saliendo a trabajar. Y esto va a significar que la pandemia no se va a detener, que los contagios van a seguir subiendo, que el sistema de salud va a colapsar y que las cuarentenas dinámicas, que son un error garrafal de este país y de este gobierno, se van a alargar por lo menos 3 meses más porque no vamos a erradicar la pandemia. Entonces el Partido Comunista sencillamente, junto con los regionalistas verdes, junto con algunos de RD, no van a ser cómplices de las pésimas decisiones que están jugando con la vida y con la salud de los chilenos y chilenas, y más encima con un gobierno que no ha perdido oportunidad para equivocarse. Daniel, ya que entramos en el tema de la pandemia, la cosa está súper mal. Está súper mal. Y yo entiendo que hay mucha gente que tiene que salir a trabajar y no le queda otra por las mismas razones que estás dando tú, porque la plata simplemente no le alcanza y hay que tener el pan todos los días. Pero ¿qué pasa con ese porcentaje de la población que sale nomás, teniendo resuelto el tema económico? Y hay un porcentaje que igual está en las calles y que cree que no le va a pasar, no le va a llegar. Claro, como no es una cosa visible, no te están mostrando el coronavirus, no es que tengáis familiar enfermo, la gran mayoría en su casa, o el incendio que lo puedas mirar al lado, no es el choque que tienes ahí en la esquina. Es algo que te están contando, pero tú no lo estás viendo, por lo que sea. ¿Cómo generar conciencia en ese porcentaje de la población que no teniendo que salir, sale igual? No es posible generar conciencia sin una determinación clara del gobierno, y por una razón sencilla. Esa es la arrogancia del poder y del dinero, que piensan que todo lo compran, que piensan que todo lo pueden resolver pagando, ¿no? Efectivamente, la gente que tiene un poder excesivo se siente todopoderosa y creen que la enfermedad no los va a tocar. Se ríen del mundo porque tienen condiciones para aislarse. O sea, a mí me da vergüenza algunas de las cosas que pasan en este país
con la clase dominante, pero ¿qué le vamos a hacer? Si tenemos un gobierno que habla todos los días tontera y que se da vuelta de carnero y que le miente a la gente y que oculta la información, ¿no? Porque están más preocupados de la salud de las empresas gigantescas, de los amigos, que de la salud de las personas. Pero la clase dominante, Daniel Jadue, la clase dominante que vive en las comunas de Las Condes y Vitacura, fundamentalmente en Lo Barnechea, en Santiago, por ejemplo, en un porcentaje no menor se ha quedado en sus casas, en un 50% promedio. Pero esa es la clase media alta que vive en esas comunas. Ellos no son los que vuelan en helicóptero a su segunda vivienda, no son los que la clase media alta se ha quedado en sus casas. Entonces la pregunta, que sean las clases populares las que están saliendo a la calle, ¿es solamente un tema económico o también, como me dijo alguien por ahí, hay un tema cultural, educacional de por medio? Perdón que lo plantee de esta manera. Hay un tema cultural y hay un tema económico. Hay un tema económico que es fundamental, que es que mientras la gente no tenga aseguradas las necesidades básicas, va a tener que seguir saliendo a trabajar. Lo otro es producto del modelo, porque aquí nosotros tenemos un modelo socioeconómico que impacta culturalmente a la sociedad. Entonces, llevamos 45 años viviendo en el modelo neoliberal. ¿Qué te enseña el modelo neoliberal? Sálvate solo, sé egoísta, sé individualista y por lo tanto que te dé lo mismo el resto. Entonces la gente que le da lo mismo el resto piensa que si ellos salen, dos cosas. Si se enferman son responsables ellos, así que es su vida. Y si se enferman los otros, les da lo mismo. Bueno, eso es producto de la cultura del modelo. Una cultura poco solidaria, una cultura poco fraterna, una cultura del intercambio económico en donde todo tiene precio, donde uno actúa con una racionalidad respecto a fines y no respecto a valores. Entonces, bueno, estamos viviendo efectivamente el resultado de una cultura, de un mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo, que es individualista, que es egoísta, que es poco fraterno, que es discriminador, que es racista, ¿no? Que es clasista, ¿no? O sea, vemos cómo una alcaldesa se para y trata de flight a la gente. Vemos cómo una alcaldesa, una autoridad, trata de narcotraficantes a los inmigrantes colombianos solo por ser colombianos. O sea, y la gente vota por ellos. ¿Qué te puedo decir? ¿No? Imagínate que en la encuesta el mejor evaluado es un alcalde que se fue a meter a una residencia sanitaria teniendo mejores condiciones que la mayoría de los chilenos y chilenas de todo el país para pasar la cuarentena en su casa, sin que el gobierno sea capaz de asegurarle a todos los chilenos. No, dijo que no se quedó en su casa, el alcalde dijo que no se quedó en su casa porque hay familiares de riesgo, por eso no se quedó en su casa. Vamos a ver si efectivamente el gobierno es capaz de asegurarle a todos los que tienen menos condiciones que él una residencia sanitaria para que vivan su aislamiento en condiciones óptimas. ¿Ah? Si es así, me parece bien, pero a mí me parece que también uno debería tener un poco de pudor y efectivamente partir por los que tienen más necesidad. Cuando nosotros aseguramos el bienestar para aquellos los que tienen mejores condiciones, sencillamente terminamos dejando a la gente que no tiene condiciones a su suerte. Como en muchas comunas hoy día que hay gente que está muriendo en sus casas, César, sin que nadie los vaya a ver, sin recibir atención, porque el nivel central no entregó la información o sencillamente no dio abasto para hacer los seguimientos. Entonces, yo creo que aquí efectivamente los esfuerzos están mal dirigidos y yo espero que el nuevo ministro de Salud haga efectivamente un cambio radical en la estrategia y no siga cometiendo los errores. Yo me quedé un poco preocupado el día lunes después de que él dijo que iba a perseguir de nuevo la inmunidad de rebaño, cuando ya la OMS y todos los países descartaron esto, porque todos los que se han enfermado, solo el 7% mantienen inmunidad después de mejorarse. A propósito que me nombraste al ministro de Salud, quiero volver al ex ministro de Salud, Mañalich. Ha salido como una cadena de personas a defender al ministro Mañalich, apuntando fundamentalmente al esfuerzo que habría tenido durante toda su gestión, a su compromiso, destacando que es un hombre enfermo, cosa que es efectiva, tiene una enfermedad de base, le falta el vaso al ministro Mañalich, si no me equivoco. Pero a mí lo que me sorprende, Daniel Jadue, y yo no me cabe duda que vas a estar de acuerdo conmigo, es que hablan del esfuerzo y del compromiso, no lo pongo en duda, pero no van a la gestión del ministro Mañalich. Y ese es el tema, entiendo, más allá de su esfuerzo y su compromiso, ¿o no, alcalde Jadue? Mira, hay un tema bien notable que yo quiero plantear, que a mí, si hay algo de la derecha que me molesta de sobremanera, es la gran hipocresía y el doble estándar con el que operan en política. Yo voy a hacer un poco de memoria con ustedes, ¿no?
¿Se acuerdan del terremoto del 27 de febrero del 2010? Cuando los mismos que hoy día defienden la gestión de Mañalich salieron a acusar judicialmente a la presidenta Bachelet y a la directora de la ONEMI de la época por su responsabilidad en la muerte de personas por los errores que habían cometido, ¿no? En avisar del tsunami, no avisar. Ellos ahí acusaron a los directores de la época y a las autoridades responsables de la época de cuasi delito de homicidio. Fue una investigación que duró muchos años. Yo sencillamente no te voy a responder yo, César. Voy a pedirle a cada persona que saque sus propias conclusiones y se pregunte, ¿hay más o menos condiciones hoy día para hablar de negligencia inexcusable, ¿no? Para discutir al menos la posibilidad de responsabilidades penales en términos de la gente a la cual se le ha denegado la atención, de la manipulación de las cifras, de los errores que se cometieron y que han derivado en una cantidad de muertos, pero infinitamente mayor a los muertos que derivaron del 27F, que además es un golpe de la naturaleza, un desastre natural que nadie pudo prever y que duró 1 minuto y medio y 45 minutos el impacto de los tsunamis. Aquí estamos hablando de 100 días de mal manejo de la pandemia, de 100 días de negarse a hacer la cuarentena porque la economía era más importante, de 100 días de engañar con las cifras, ¿no? Y de efectivamente de una u otra manera manipular la información, llamando a la gente a abrir moles, a abrir centros comerciales, al retornar a sus trabajos cuando venía el pic. Solo le puedo decir a la derecha que defiende a Mañalich hoy día, sean un poco consecuentes. Presenten acciones judiciales para buscar las responsabilidades penales de los que hace 100 días que vienen jugando con la salud y con la vida de las chilenas, tomando pésimas decisiones sin pensar nada más que en sus intereses personales y en los de su clase. Daniel Jadue, sin maquillajes. Los que sí presentaron acciones judiciales son Carabineros de Chile en contra del grupo Las Tesis. ¿Te enteraste de eso? Bueno, escribiste algo por ahí. Sí, o sea, me pareció vergonzoso. ¿Qué quieren que les diga? Miren, en Recoleta Carabineros brilla por su ausencia, no hay dotación. Gran parte de la dotación está enferma, gran parte de la dotación está en cuarentena, no tienen recursos, la mayoría de los vehículos están malos. Nosotros hemos visto cómo ha aumentado la delincuencia en las horas del toque de queda, ¿no? Y cómo Carabineros y los militares brillan por su ausencia durante todo este tiempo en términos de hacer cumplir las cuarentenas. Son ellos los responsables. Nosotros como municipales, entre comillas, los podemos acompañar. Entonces, que estén preocupados de perseguir a un colectivo artístico que ha puesto sobre la mesa un tema de verdadera relevancia, como es la lucha contra el patriarcado y contra los abusos y contra la naturalización de la violencia de género que se viene dando en nuestra sociedad hace miles de años y que hoy día cobra mayor relevancia, sobre todo por la discriminación y por la falta de reconocimiento a un trabajo y a varios trabajos que fundamentalmente lo hace el género femenino. A mí me parece brutalmente equivocado. Yo creo que las autoridades de este gobierno y las autoridades de Carabineros hoy día están tremendamente mal asesorados. ¿Y qué te parece que las tesis hayan publicado en redes sociales y eso es lo que habría motivado a Carabineros a esta denuncia? Fuego a los pacos, fuego a la yuta, que es lo que recuerdan el orden público. ¿Qué te parece esa frase dicha por las tesis? A mí me parece una frase que no es feliz. Yo la verdad es que no llamo a incendiar a nadie, yo no llamo a golpear a nadie. Yo creo que acá hay que tratar de erradicar toda la violencia, pero la primera violencia que hay que erradicar es la violencia del modelo, porque finalmente nadie le puede permitir, nadie le puede pedir a nadie, ¿no?, que efectivamente acepte ser violentado durante siglos y más encima se quede callado. Aquí hay un sueño, hay una fantasía de la derecha chilena y de la derecha mundial. Nosotros lo hemos vivido en nuestro país. En nuestro país han habido al menos 27 masacres por parte de las fuerzas de Carabineros y el ejército en contra de trabajadores indefensos, ¿no? La masacre de El Salvador, Santa María de Iquique, Puerto Montt, o sea, hay muchas, ¿no? La dictadura militar, y siempre ellos han tenido la fantasía de que cuando ellos quieren masacrar al pueblo, el pueblo se deje asesinar de manera absolutamente pasiva, ¿no?
Por eso que, por ejemplo, ellos tratan de terrorista al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Partido Comunista nunca ha sido partidario de la vía armada para acceder al poder en nuestro país. Nunca, nunca. De hecho, el 11 de septiembre era el único país que estaba en contra de la vía armada. Los socialistas y los militas estaban por el golpe, por el autogolpe, para cuidarse del golpe que estaban fraguando la derecha y la democracia cristiana, ¿no? Con complicidad, por supuesto, de Estados Unidos, que estaba financiando al sector sedicioso. Y, sin embargo, durante la dictadura militar, abrazamos la política de rebelión popular como una forma de defendernos. ¿Y por qué? Nos estaban yendo a buscar a las casas para masacrarnos. Cuando Lavín era editor del Mercurio, se inventaban enfrentamientos para asesinar a los jóvenes, ¿no? Lo vimos aquí en Pedro Donoso. Estamos durante los días que se conmemora un año más de la masacre conocida como Operación Albania o masacre de Corpus Christi. Entonces, esta fantasía de la derecha de que los que están en condición vulnerable se dejen aniquilar por la clase dominante cada vez que la clase dominante decida hacerlo para acallar sus justas demandas, es una fantasía que nadie que tenga sano juicio y nadie que tenga un poquito de ética y moral podría defender. Es una tesis insostenible. Ahí vuelvo al tema que hablábamos delante de los medios de comunicación, porque es un hecho objetivo que a ti los medios en general te buscan por cualquier cosa, ¿no es cierto? Si te cambiaste de pantalón, no te cambiaste de pantalón, que cambiaste de lente, que hiciste esto. Pero nadie le ha recordado al alcalde de Las Condes, por ejemplo, cuando era editor del Mercurio. No, yo se lo recuerdo cada vez que puedo. Además, yo recuerdo, porque yo soy, tú me conoces, ¿no? Soy muy bueno a leer desde muy chico, yo recuerdo haber leído un libro que la mayor parte de la gente de nuestro país no conoce, y que los que conocen lo deben haber olvidado, ¿no? Que es La Revolución Silenciosa de Joaquín Lavín. Hecho con plata de todos los chilenos, distribuido entre todos los trabajadores de Codelco, que era para explicar la revolución neoliberal en Chile, para, entre comillas, la reconstrucción nacional. Y en eso siempre yo subrayé con destacador amarillo cuando lo leí hace muchos años. Hoy día no. Aquí tengo tus órdenes. ¿En serio? Destacador amarillo. Ya. Yo pensé que tenía el libro. Hay un párrafo en donde él dice que los niños de los sectores vulnerables de las poblaciones iban a terminar teniendo muchas mejores condiciones para valerse en la vida, porque las dificultades propias de su condición lo iban a hacer mucho más agudo y lo iban a dotar de mejores condiciones ante la vida. Exacto. Entonces, cuando yo leí ese párrafo... ¿Te acordaste de Santa Gemita? Claro. No, o sea, es gente de verdad que vive en una burbuja que no entiende nada. O sea, plantear que la gente más necesitada aprende a rebuscársela y por eso van a tener una mejor vida más adelante es sencillamente ser indolente. Yo nunca he tenido la oportunidad de preguntarle al alcalde si sigue pensando lo mismo, si efectivamente considera que esos son escritos afiebrados de su época de madurez joven, digamos. Daniel, pero yo creo que es un tremendo mérito que en un Chile absolutamente neoliberal, como tú decías, ¿hace cuánto ya? Como 45, 46, 47 años, cuando le preguntan a la gente en forma espontánea por la presidencia de la República, después de Lavín, salgas tú. No es un tipo de izquierda y un tipo militante del Partido Comunista con toda la carga que hay hacia el Partido Comunista, por todo el historial. Yo creo que es un tremendo mérito o refleja que Chile, algo nos está pasando a las chilenas y a los chilenos, ¿o no? Yo creo que un poco de varias cosas. Primero, yo considero que eso, porque yo no soy candidato a presidente de la República, ¿no? El Partido Comunista todavía no decide ni siquiera quién va a ser nuestro candidato a la presidencia de la República, y siempre hemos dicho que la gente va a tener que definir quiénes son los liderazgos y el liderazgo que requiere. Es la ciudadanía la que va a decir dónde vamos a estar nosotros en el futuro. Es la ciudadanía la que tiene que convencerse del liderazgo que quieren para el país, ¿no? Ahora, yo esto de aparecer en las encuestas lo considero, orgullosamente lo digo, un reconocimiento a la gestión que hemos hecho en Recoleta, un reconocimiento a la solución que hemos logrado establecer para problemas que se venían discutiendo en nuestro país hace 25 años y que nadie había podido dar solución concreta, como es el caso de la farmacia popular, de la óptica, de la librería, de la universidad abierta, de la inmobiliaria popular, que estamos listos para entregarla en muy pocos días, y yo valoro y agradezco ese tremendo apoyo.
pero falta que la ciudadanía se manifieste con mucha mayor claridad. Ahora, yo creo que ya los prejuicios hacia los comunistas han ido quedando en el pasado, afortunadamente. Creo que el temor, como el poder detrás del poder, también ha ido desapareciendo. Las nuevas generaciones perdieron el miedo a la represión, perdieron el miedo a muchas cosas. La generación que nació, que se desarrolló durante la dictadura, tuvimos que nacer con ello y desarrollarlo, ¿no? Porque era de vida o muerte. Yo me ha llamado mucho la atención la pérdida del miedo por las nuevas generaciones, y eso es una gran adquisición, porque este país empieza a soñar de nuevo, que puede transformar el país en algo más justo, ¿no? Y esto hay que pensarlo con todos los sectores. También necesitamos empresarios, de esos empresarios de verdad que quieren este país, no esos que te amenazan de que si les cambian las condiciones se van a otro país a invertir, porque no necesitamos a los que no quieren a Chile, a los que están dispuestos a llevarse las platas para los paraísos fiscales, a los que están dispuestos a correr porque además en la mayor parte del mundo, entre comillas, con Estado de Derecho, no paraísos fiscales, van a pagar más impuestos que acá. Entonces, si efectivamente están disponibles para llevarse todos sus capitales, si es que aquí hay un proceso transformador, bueno, tendremos que pensar en un país sin ellos, ¿no? Pero yo te aseguro que hay muchos pequeños, medianos y algunos grandes empresarios que sí están dispuestos a vivir un proceso de transformación en Chile pensando en el país, pensando en un aporte. Bueno, Daniel, pensando en hacer un aporte mayor. Vamos a ir a las preguntas, Ricardo, pero antes te quiero hacer una invitación que me la encargó especialmente el periodista Cristian González Farfán. Cristian es un periodista que hace mucho tiempo, muchos años, se ha hecho cargo de recordar cada 21 o 22 de junio a Nelson Chuenqui, del dúo Chuenqui-Nilo, que tú sabes que fue atropellado en la comuna de Providencia, falleció hace 8 años, y se desarrollaba siempre una, ¿cómo se dice? Una caminata. Una romería, exactamente, que salía desde el Metro Bilbao y los últimos años del Metro Inés de Suárez, pero ahora se va a hacer en forma, ¿cómo se dice? Digital, ¿sí? Y además en una transmisión de la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM, el día domingo, entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche, y en todas las plataformas digitales de la radio. Y Cristian me encargó que por favor tú estuvieras conectado por lo que significa tu presencia hoy día como símbolo de un compromiso. Eso, así es, comprometo con usted a estar y acompañarlos. Nosotros acabamos de hacer un acto similar este domingo, recordando precisamente a nuestros mártires de Corpus Christi, 12 jóvenes que fueron asesinados, y que normalmente también se hace una romería desde Vespucio hasta la calle Pedro Donoso, con tal de mantener vivo en la memoria no solo sus sacrificios, sino que además sus convicciones y los sueños que tenían de un Chile mejor, libre y democrático, donde cupiéramos todos y todas, ¿no? Así que para mí este tipo de actividades, que las estamos haciendo todas virtuales por las condiciones en que estamos viviendo hoy día, son de una tremenda importancia para mí. Voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Perfecto. Y todos que sepan que la Radio Universidad de Chile va a transmitir en el 102.5 entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche esta romería virtual para Nelson Chuenqui, tal como está transmitiendo a esta hora Radio Bellavista de Recoleta en el 96.1, este diálogo sin maquillaje con el alcalde Jadwe, que a partir de este instante, me imagino, Ricardo, comienza a responder preguntas de la gente. Rocío Belén, ¿qué sistema tributario debe proponer un próximo gobierno progresista? Eso dice Rocío Belén. A ver, lo primero es que nosotros necesitamos un sistema tributario que sea progresivo, ¿no? Que efectivamente le cobre a los que más tienen para poder financiar no solo los riesgos de los negocios de los grandes empresarios que terminamos siempre asumiendo los chilenos con recursos de todos los chilenos, sino que además puede asegurar derechos sociales básicos de los tradicionales, pero también algunos emergentes, ¿no? Creo que tenemos que tener un sistema primero completamente desintegrado, de tal manera de que los ricos paguen lo que tienen que pagar, ¿no? Pero además deberíamos tener un impuesto a la herencia, y deberíamos tener un impuesto al patrimonio, ¿no? Y deberíamos tener un sistema escalonado de tributos de tal manera que pudiéramos partir en las empresas familiares y microempresas con una tasa de impuestos cero para potenciar y permitir el emprendimiento, y tener una escala de impuestos que vaya subiendo por tramo de venta y por cantidad de trabajadores contratados, ¿no? Además, me encantaría
que le diéramos más beneficios tributarios a las cooperativas, de tal manera de potenciar el surgimiento de una economía cooperativa que no tenga utilidad, de tal manera que, entre comillas, se reconozca de mejor manera el trabajo. Parte de estos fondos debieran ir, por ejemplo, al reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, el cual deberá pagarse por parte del Estado con cargo a impuestos generales, porque efectivamente el trabajo doméstico, que yo creo que aquí ha habido un error, una parte de la corriente feminista siempre ha tratado, entre comillas, de repartir de manera más justa el trabajo no reconocido entre los distintos géneros de la sociedad. Y yo creo que esa es una discusión que está un poco errada, o que al menos yo no comparto. Yo preferiría que la discusión final, porque los comunistas pensamos que la contradicción fundamental es capital-trabajo, es decir, cuánto se le paga al capital, cuánto se le paga al trabajo y qué trabajo reconocemos o no. Entonces, yo preferiría que en vez de estar discutiendo cómo repartimos de manera más justa el trabajo no reconocido y no remunerado entre toda la gente, ¿no? Discutiéramos cómo hacemos para pagar el trabajo no reconocido y el trabajo remunerado, de tal manera de evitar, por ejemplo, ¿no? La violencia intrafamiliar derivada de la dependencia económica, o el ingreso de mujeres al negocio del microtráfico como una forma para sustentar a sus familias. Te diría que un porcentaje mayor al 70% de las mujeres que hoy día están en la cárcel en nuestro país lo hacen porque se meten al microtráfico para poder llevar sustento a sus familias, y eso es una vergüenza nacional, no una vergüenza para ellas. No, más allá que todos entendamos que es un error y que es un delito, pero efectivamente yo preferiría que esto se resolviera de otra manera. Y yo creo que hay que remunerar de manera suficiente el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidadoras, de las cuidadoras, porque el 99% de aquellos que se hacen cargo de los enfermos postrados, de los enfermos terminales o de aquellas personas que necesitan cuidados especiales, lo hacen las mujeres y terminan siendo esclavas. Y hay que dotarlo primero de un valor que la sociedad reconozca y que lo pague con cargo a los impuestos. Imagínate si pagáramos el trabajo doméstico, porque además ningún economista serio te podría explicar por qué el trabajo doméstico vale 350 lucas si lo hacís fuera de tu casa y 0 si lo hacís dentro de tu casa. Alguien se está quedando con esa plata. Y los que hacen ese trabajo son los que permiten que la sociedad funcione. Los que les preparan el desayuno a los que van a trabajar, los que les lavan la ropa, los que le preparan los almuerzos, los que preparan todo para que los niños vayan al colegio, ¿no? Y que muchas veces decimos y asumimos, ¿no?, que efectivamente todos los que llegan a trabajar, llegan a trabajar. Es como la economía. La economía clásica no considera el medio ambiente para nada. Entonces, desde que entran las materias primas hasta que el producto se vende en la economía, nadie se preocupa desde dónde salen las materias primas y cómo tenemos que cuidar el medio ambiente, y tampoco dónde botamos lo que efectivamente hemos producido y desechado, que termina convirtiendo a la tierra en un basural. Bueno, esto es lo mismo. Pareciera que el mundo del trabajo parte desde que llegáis a la oficina, ¿no?, y hasta que salís de la oficina. Nadie piensa en todo el trabajo que hay de manera previa para que alguien pueda llegar a trabajar, y el trabajo que hay después de la jornada laboral para que alguien llegue y pueda llegar a descansar. Aquí hay trabajo que la sociedad no reconoce y que deberíamos ponernos de acuerdo para efectivamente dar ese paso como un paso trascendental para tener una sociedad más justa. Nos metimos en el tema de las mujeres. ¿Qué pensáis de esto de prolongar el postnatal en el tiempo de emergencia que estamos viviendo, que está ahí en el debate, en la discusión? Absolutamente necesario, pues, porque además uno de los problemas que tenemos para discutir el cambio de sistema de jubilaciones, ¿no?, que debería pasar a ser un sistema de protección social, es que la pirámide poblacional en Chile se va envejeciendo y va cambiando de ser una pirámide antiguamente piramidal, una pirámide así de base mucho más amplia que la punta, hoy día a tener una estructura así, porque cada día nacen menos niños, ¿no? Hay una medianía de la edad. Hay gente que se va a reír con este concepto, pero les mando un saludo, ¿no? Bastante gorda, pero se va ampliando la cantidad de gente que los que están en la etapa productiva de la vida tenemos que mantener, ¿no?, a ellos que no están en la etapa productiva. Entonces, aquí uno dice, bueno, cuidando la maternidad también promovemos que efectivamente no sigamos con una transformación demográfica que finalmente va a ser imposible sostener, ¿no?, una sociedad justa, sobre todo considerando el alargamiento de las expectativas de vida
mediante la mejora en el salto tecnológico en salud, ¿no? Y la mayor conciencia sobre el autocuidado que se va desarrollando en la medida que vamos avanzando. Sin maquillaje, el alcalde Jadwe responde a esta hora. ¿Alguna otra pregunta, Ricardo, querido? Diego, ¿se podría hacer en Chile algo parecido a lo que hizo Argentina con YPF, sabiendo el terror que le tienen a la palabra expropiación? Es que lo de YPF no es una expropiación, ¿eh? Es un salvataje en donde el Estado se hace parte de una parte de toda la propiedad, dependiendo de las necesidades que tenga esa empresa. Efectivamente, yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar en participar de la propiedad de las empresas que son sistémicas. Y tenemos que ir a salvar a las grandes empresas, pero de una manera tal que privilegiemos el cuidado de las empresas que son sistémicas, aquellas de las cuales depende un encadenamiento productivo que hace que la sociedad completa funcione. No estoy por ir a salvar una empresa que solo depende de sí misma, digamos, pero hay encadenamientos productivos que dejan muy claro cuáles son las empresas sistémicas. Yo creo que YPF era una empresa sistémica, como lo podría ser la TAM, como podría ser la minería, como lo podrían ser algunas empresas estratégicas en ámbitos de transporte, de salud, ¿no? Pero que si las va a ir a salvar el Estado, se quede con una parte de la propiedad, de tal manera de que si este salvataje reditúa posteriormente en utilidades, también el Estado tenga derecho a participar de esas utilidades, ¿no? Y se convierta en un beneficio para todos y todas las chilenas. Lo que no podemos volver a hacer es lo que la dictadura con la derecha hizo en la década del 80, que fue ir a salvar la banca para que la banca siguiera teniendo utilidades multimillonarias a costa del esfuerzo de la clase media y de la pequeña y mediana empresa. Ricardo, queremos ver en pantalla si hay otra pregunta para el alcalde Daniel Jadwe. Diego Néstor Rebolledo, alcalde, un Chile diferente también necesitaría una matriz productiva diferente. ¿Alguna propuesta para cambiar la depredación indiscriminada de nuestros recursos naturales? Sin duda, darle atribución a los municipios para que se metieran en I+D, ¿no? Y para que se metieran en innovación a través de los colegios. Yo creo que donde hay que sembrar el gusto por la innovación y por el desarrollo tecnológico es en la base de la sociedad, en la escuela. Yo recuerdo en mi época, ¿no? Que los colegios teníamos laboratorios, teníamos una serie de dispositivos para ir metiendo a los jóvenes a el mundo de la ciencia, al mundo del desarrollo tecnológico, y hoy día en la mayoría de los colegios eso no existe. Y además, yo haría un esfuerzo y una inversión mucho mayor en I+D a partir de darle una ampliación de giro a algunas empresas estratégicas. A mí me encantaría, por ejemplo, que Codelco tuviera una parte importante de innovación tecnológica en el ámbito del cobre, pero para producir otras cosas, ¿no? Y que efectivamente empezáramos a desarrollar un encadenamiento productivo que generara una industrialización de tal manera que Chile no siguiera siendo monoproductor casi, o no monoproductor, pero hay una pequeña cantidad de productos que son los que se llevan más del 50% de las exportaciones, y yo creo que hay que empezar a desarrollar una sociedad del conocimiento, ¿no? Y eso lo tiene que impulsar el Estado. Y por una razón sencilla, la innovación se fortalece en la colaboración, no en la competencia, y los privados solo saben competir entre ellos, no colaboran. Entonces, quien debe llevar esta línea de trabajo debe ser el Estado, porque el Estado puede permitir, por ejemplo, liberar las patentes del conocimiento que va construyendo, de tal manera de no encarecer efectivamente, ¿no?, la innovación posterior. Recordemos que la innovación que se basa en el factor productivo que se conoce como el conocimiento, que es el único factor productivo además que se puede compartir de manera mucho más amplia. Dos empresas no pueden contratar al mismo trabajador, dos empresas no pueden cortar el mismo árbol, pero 2, 10, 100 organizaciones pueden ocupar el mismo conocimiento, y eso yo creo que debe estar liberado. Una de las discusiones que va a tener el mundo en el futuro es el capitalismo cognitivo, que se basa precisamente en empezar a mirar la gran utilidad que hoy día genera el mundo de la innovación y tratar de privatizarla, porque eso va a ir encareciendo en un círculo muy similar al de la acumulación originaria,
primero de capital, hoy día acumulación originaria de datos, de información, de inteligencia, de los cuales cada día va a ir quedando afuera una porción más importante y amplia de la sociedad, y ese es el peor de los mundos que nos podemos imaginar. Dos preguntas más, porque está una hora de conversación, de 7 a 8 los días miércoles, sin maquillaje, con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Nos vamos a pasar un poquito. Hay unas dos preguntas más, querido Ricardo. Clara, ¿qué dice Clara? ¿Qué opina del IF, dice? Y de al menos 3 millones de chilenos quedarán del ingreso familiar de emergencia, y que al menos 3 millones de chilenos quedarán fuera del beneficio. Bueno, fue lo que conversamos al principio cuando contestamos la respuesta de por qué los comunistas hoy día nos habíamos abstenido y nos habíamos apoyado. Creo que es un error del gobierno, es seguir aprobando cosas que llegan tarde y de manera insuficiente, ¿no? Es seguir aprobando cosas que no van a ser capaces ni de ayudar a mantener la economía, ni de parar la pandemia, ni de evitar el aumento de la pobreza como corolario del mal manejo de la economía que ha tenido este gobierno. Es un error garrafal que nos va a costar cada día más caro. Recordemos además que este IFE lo estamos discutiendo porque el primero que aprobó este gobierno, con su típica tosudez, con su típica tardanza, con su típico sesgo ideológico y político, era tan insuficiente cuando le dijimos que primero no podía ser tan básico, que segundo no podía ser escalonado de manera de ir bajando mes a mes, porque tú no le podías decir a la gente que un mes coma poco, que al otro coma menos, que después tome agua, ¿no? Entonces, lo que estamos discutiendo hoy día es gracias al error garrafal que cometió el gobierno en su primer IFE. Y lamentablemente está cometiendo exactamente el mismo error una vez más con la complicidad del Partido Demócrata Cristiano, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista de Chile, que han querido volver a la democracia de los consensos que tanto les sirvió, sin darse cuenta que la democracia de los consensos y de los acuerdos solo se logra si es que el peso de la minoría no vale más que la mayoría. Porque cuando tú tenés 10 personas y 3 están en desacuerdo, pero 7 están en acuerdo, debería hacerse lo que dicen los 7. Pero aquí para poder tener consenso se logra solo en la medida en que los 3 están dispuestos a avanzar hasta donde ellos están dispuestos. Nada. Última pregunta, que por lo menos recogemos en el día de hoy. Andrea Román dice, ¿alguna forma de potenciar a los trabajadores con capital propio, alcalde Jadue? ¿Alguna forma de potenciar a los trabajadores con capital propio? Pregunta Andrea. Sí, uno puede efectivamente poner a disposición capital semilla, puede poner a disposición inversión, sobre todo para promover el emprendimiento, pero para eso necesitamos tener ingresos estatales mucho mayores que provengan de una aportación mayor de los súper ricos y de al menos el 5% más rico de Chile, de tal manera de que el Estado pueda, entre comillas, correr riesgo con la plata de todos los chilenos para promover el emprendimiento. En otros países el Estado pasa corriendo riesgo en ciencia, tecnología, en emprendimiento, ¿no? Y es consciente de que una parte de esa plata se va a perder, pero también es consciente de que si le pega al gato con una de las inversiones que hace, en el fondo puede desencadenar procesos productivos y encadenamientos productivos tremendamente beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, eso debiera ser, pero eso va a pasar en un país distinto, a que tenemos que seguir construyendo entre todas y todos. Daniel, cuéntame una cosa antes de despedirte. ¿Qué convenio se firmó entre las farmacias populares y la Universidad de Concepción? Por favor. Bueno, ante la evidencia de que este gobierno no estaba disponible para que les trajéramos el interferón producido por los cubanos, hemos firmado un convenio para producir el interferón en Chile con la Universidad de Concepción, ellos poniendo la capacidad científica y tecnológica y nosotros poniendo los recursos a través de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, que reúne a más de 90 municipios. No estamos dispuestos a someternos a los dictados de este gobierno. Hoy día yo voy a volver a poner a disposición en las próximas horas del nuevo ministro de Salud todos los ofrecimientos, el cicloferón, el Polisan y una serie de medicamentos, no solo cubanos, rusos y de otros países que están siendo probados y algunos de ellos ya ocupados oficialmente para combatir el coronavirus, combatiendo esta tesis de que hay que esperar tener evidencia científica para poder ocupar cualquier cosa, porque es una tesis falsa, es una tesis estúpida, ¿no? Que nos hace pensar que lo que el gobierno quiere es esperar 2 años hasta que aparezca la evidencia científica, denegando tratamiento y dejando morir a todos los que hoy día
no sabemos cómo tratar porque no hay evidencia científica de nada. Alcalde, ¿qué nos va a recomendar para decirle chao respecto a literatura? ¿Qué pensó para el día de hoy para nuestros seguidores? ¿Qué estás leyendo, de hecho, tú? En este minuto estoy leyendo Lecciones para el siglo XXI de un escritor, pero no lo tengo aquí. Está buscando un libro el alcalde Jalo. No, déjame buscarlo porque es muy interesante. Es un escritor que la verdad que se supone que es parte de la vanguardia filosófica. Ya, para los que te quieran atacar, va a decir, ¿cuándo lee este caballero? ¿Está trabajando? ¿En qué momento lee? ¿Lo puede leer en horario de trabajo, alcalde Jadwe? ¿Lee en la noche, me imagino, muy temprano en la mañana? No, yo leo todo el día, César. Pero, entonces, ¿pero cómo lo hace si le está pagando la gente para que trabaje para Recoleta? ¿Está leyendo? O sea, créame, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, es un libro tremendamente interesante que analiza los cambios que está teniendo la sociedad. Es uno de los que plantea, por ejemplo, esta preocupación de cómo la clase trabajadora puede terminar convirtiéndose de clase trabajadora explotada en clase trabajadora irrelevante a través de cómo el cambio tecnológico va reemplazando tanto el trabajo manual como hoy día el trabajo intelectual a través del surgimiento de una nueva revolución que es la inteligencia artificial. Y nos pone ante el desafío de saber, bueno, ¿qué va a pasar con toda esa gente que finalmente no va a ser necesaria para el sistema productivo? ¿Cómo los vamos a mantener? ¿No? Ahí es cuando se establece la necesidad de hoy día analizar esta figura de la renta básica universal, pero no como la propuesta que hacía Milton Friedman, que él planteaba que como una forma de destruir al Estado y toda la provisión de servicios que el Estado hacía, lo que había que considerar era una renta básica que tú le entregaras a la gente para que la gente definiera si la gastaba en educación, en salud, sin que el Estado se metiera a definir nada ni asegurar nada, ¿no? Ahí está, qué notable nuestro asesor, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Pero además lo fundamental, bien, entender la renta básica universal no como reemplazo del Estado, sino como una complementación necesaria de los derechos sociales y económicos que debe de todas maneras asegurar el Estado. Estamos hablando de dos cosas muy distintas. Yo creo que este es un libro muy interesante para aquellos que les gusta estar al día en la discusión. Yo quiero decirle que quizás pocos lo entiendan, pero yo creo que en estos cargos, una de las cosas fundamentales que se le debe exigir a estos cargos es estar en la vanguardia del pensamiento contemporáneo o al menos hacer un esfuerzo serio por estarlo, ¿no? Nosotros no podemos seguir administrando esto sin el conocimiento y sin las bases necesarias para tomar decisiones que sean correctas. Daniel Jadwe, solo agradecerte este compromiso que tenemos el día miércoles, conversar sin maquillaje a través de tu Facebook Live y, por supuesto, en la radio comunitaria de la Radio Bellavista 96.1. Empecemos a hablar de un vivo en Facebook. A mí esto de Facebook Live suena tan como gringo que no sé por qué tengo prejuicios. Pueden ser prejuicios míos, pero prefiero un vivo de Facebook. ¿Cómo empezamos a hablar? ¿Un vivo de Facebook, te parece? ¿En vivo qué? Se escuchó bien esta semana, ¿no? No tuvimos problema de rebote, ni de que César tuviera eco. No, nada. ¿No? Muy bien. Bueno, les mando un abrazo a todos y a todas. Aprovecho de saludar al Sergio Pineda, a la Pancha Escobar, a Ronald Emerson, a José Pérez, a Jaime Acuña, a la Marcela, a la Angélica Uribe, a todos y todas los que nos están acompañando miércoles a miércoles en este espacio que es para aprender, para dialogar, para discutir, ¿no? Para conocernos más. Un abrazo, César. Muchas gracias a ti y un abrazo a nuestras bambalinas que tiene que salir aquí. Ricardo, ponte en pantalla. Ricardo Vega, detrás de todo esto, haciendo lo posible. Le mandamos un saludo y un abrazo a todos y a todas. Eso. Gracias a ti, Daniel. La despedida, recordar el homenaje que se le va a rendir a Nelson Chuenque a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 este domingo, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Eso y lo otro, mandarle un saludo enorme a Daniel Bravo Muñoz, radiocontrolador, uno de los más destacados de nuestro país tantos años, el último tiempo en Radio Cooperativa. Para ti, Daniel, bueno, y para toda la gente que nos ha visto, un tremendo beso, un tremendo abrazo. El próximo miércoles, 7 de la tarde, sin maquillaje, Daniel Jadwe.